Ningún startup que yo conozca ha conquistado un mercado grande sin antes conquistar un mercado chico. Y Perú es un mercado donde hay necesidad, donde hay oportunidad, hay talento, y creo que emprendimientos que se construyan para resolver problemas que en el Perú tenemos, que los podemos claramente identificar. ¿Por qué no pensar que esos startups pueden crecer muy rápidamente en la región? Client Server Technologies era como en su momento cuando surgió el internet o mobile computing, era una nueva forma de hacer software, herramientas nuevas, un paradigma nuevo, metodologías nuevas, y ahí es donde nos enchufamos y aprendimos, hicimos cosas divertidas. Y lo otro fue pues cuando me cruzo con esta empresa que también tenía mucha aspiración, mucho potencial. Eran pues 10, 15 años mayores que nosotros, muy jóvenes todavía, pero cuando yo los veía decía wow. Y de pronto ser parte de una empresa muy chiquita, básicamente de estudiantes, a ser parte de una empresa con un portafolio de clientes enorme, con una experiencia enorme en Andersen Consulting, me parecía pues increíble. Acababa de ingresar a estudios generales en la Universidad de Lima, hice un viaje con un amigo, creo que estábamos en una tienda de autopartes y vimos estas franelas pulidoras que se llamaban el Miracle Cloth, que era una franela que venía ya con cierta grasita y que pues competía muy bien con el brazo. Esta franela era literalmente milagrosa, limpiaba pues todo tipo de cosas de metal, y nos compramos un pack de 5,000 con nuestra bolsa de viaje. En vez de comprarnos cosas, nos compramos un pack de 5,000 y llegamos a Lima y empezamos a vender franelas, a hacer como té de tías para que las tías no compren las franelas para limpiar los metales de la casa, de la sala. La verdad que nos fue bastante bien, pero siempre Alex con ese bichito de hacer cosas. Creo que preguntarse siempre el por qué las cosas pasan como pasan y tienen que seguir pasando, o pueden pasar de una manera distinta o de una mejor forma. Creo que eso te lleva a reflexionar y encontrar oportunidades. Ahí en esa curiosidad hay una clave. Y la otra clave, en mi opinión, es execution, es ejecutar. No existe estrategia que le gane a la ejecución, y tampoco estrategia que le gane a la cultura. Postulé a un MBA y me aceptaron en Harvard y no hay forma de decirle que no. No estaba ni tan seguro de hacerlo. Postulé porque sentía que quería aprender y tenía mucha ambición, no de llevar un cursito acá o en cualquier escuela. Tenía mucha ambición, era un chico con mucha ambición. Hasta ahora recuerdo casi como si fuese ayer mis clases con Paul Gompers, profesor de Entrepreneurial Finance, finanzas para emprendedores, espectacular. A fin de cuentas, él decía, de acá, pues, ¿no? 20 años, ¿no? Cuando ustedes ya estén donde estén, no se van a acordar de ninguno de los 30 casos que hemos hecho acá. Pero hay una sola cosa que es importante. Who do you know and who knows you? Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que converso con los y las valientes que tienen el atrevimiento de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a otros a tomar acción y que juntos nos demos cuenta que no hay un solo camino para crear la vida que tanto soñamos. Ayúdame a llevarle historias de los caminantes a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Si te gusta ese tipo de contenido, también te recomiendo suscribirte a nuestro newsletter semanal Compartiendo el Camino, un correo corto y práctico donde comparto los principales aprendizajes de los caminantes y de mi camino como emprendedor. Nos puedes encontrar en Substack como Alexander Mayor. Hoy recorremos el camino de Lucho Torres, emprendedor, ejecutivo con gran experiencia en empresas como Microsoft y Scotiabank, fundador de AVP Ventures, el primer fondo de inversión enfocado en startups de etapa temprana de Perú, inversionista y board member de distintas empresas. Lucho nos cuenta qué hizo bien como emprendedor para lograr crear una empresa y llevarla hasta el éxito, qué es lo que diferencia a los mejores equipos, cómo a pesar de haber estado tantos años en el corporativo, mantuvo esa llama de emprendimiento y curiosidad, por qué después de hacer un MBA en Harvard decide regresar a Perú, qué considera que le falta a los emprendedores en Latinoamérica y cuáles son los principales hábitos que le han permitido construir un camino tan exitoso. Muchas gracias Greg Mitchell y María Paz Oliva por las sugerencias de las preguntas. Si trabajas en el mundo corporativo y tienes esa curiosidad por crear cosas, eres emprendedor y te gusta el mundo de inversiones o eres parte del ecosistema, este episodio es para ti. Lucho, bienvenido a Caminantes Podcast. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Alex, por la invitación. El gusto es mío. En verdad muy contento de tener esta conversación porque tienes un camino muy admirable. Gracias. Emprendedor, lograste un exit, MBA en Harvard, has alcanzado grandes posiciones en el corporativo y hoy en día estás en una posición de inversionista y board member. Así que estoy seguro que muchos que te están escuchando hoy dicen, yo quiero lograr en mi vida lo que ha logrado Lucho. Que recorramos tu camino y entender qué te permitió lograr todo lo que has logrado, ¿no? Me gustaría empezar, si nos puedes contar, ¿qué te motivó a emprender? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Pero sobre todo, ¿qué te motivó a emprender? Bueno, la verdad, siempre he tenido, Alex, una curiosidad tremenda por cómo hacer cosas para resolver ciertos problemas o tomar ventaja de ciertas oportunidades. Por ejemplo, te cuento dos anécdotas. Vivía en Los Colibríes, en San Isidro,
paralela a la cuadra 9 de Aramburú. Y cerca de casa comenzaban a construir estos edificios que están hoy en la parte financiera entre República de Panamá y Canal Moreira, y de pronto comienzan a construir edificios. Y yo en bicicleta, tendría pues 13, 14 años, veía las construcciones, veía la profundidad de los edificios, porque evidentemente se hacían los estacionamientos, y preguntaba y les preguntaba a los chicos de las obras y qué van a hacer aquí, y hablaban pues de hacer edificios, de oficinas. Y en ese entonces pues no habían restaurantes, no había nada de facilidad, eran básicamente edificios de oficinas en zonas residenciales. Y bueno, y lo primero que hacía era, bueno, aquí esta gente, ¿cuánta gente va a venir? ¿Cuánta gente va a trabajar por piso? ¿Cuántos pisos son? Hacía un poco de matemática y decía, estos tienen que comer algo. Entonces se me ocurrió de pronto hacer un negocio, pedirle a la chica que trabajaba en la casa y que trabajaba en otras casas más en el mismo barrio, de hacer sándwich. Qué buena. Sándwich mixto, de pollo, triples, y aunque no lo creas, pues muy chico ya venía muy afanado con la idea de preparar sándwich y vender a los profesionales pues que llegaban a esos nuevos edificios. En el tiempo, evidentemente, se crearon restaurantes y una serie de opciones, pero en su momento pues me gustaba mucho la idea de ver esa oportunidad, ¿no? Y me duró un buen tiempo, creo que fue un verano y la pasamos súper bien, muy chico, pero jugando ya a emprender. Un poco después también, Alex, cuando acababa de ingresar a estudios generales en la Universidad de Lima, hice un viaje con un amigo y nos fuimos a ver, creo que estábamos en una tienda de autopartes y vimos estas franelas pulidoras que se llamaban Miracle Cloth, que era una franela que venía ya con cierta grasita y que pues competía muy bien con el brazo, ese líquido que le pones al trapo. Y era muy ineficiente, se derramaba, pero esta franela era literalmente milagrosa. Pues limpiaba pues todo tipo de cosas de metal, ¿no? Y nos compramos un pack de 5.000, me acuerdo, con nuestra bolsa de viaje. En vez de comprarnos cosas, nos compramos un pack de 5.000 con Nicolás. Y llegamos a Lima y empezamos a vender las franelas, a hacer como té de tías para que las tías no compren las franelas para limpiar los metales de la casa, de la sala. Y así poco a poco fuimos escalando, vendiendo a instituciones y la verdad que nos fue bastante bien. Pero siempre, Alex, con ese bichito de hacer cosas, ¿no? De hacer negocio, de encontrar una oportunidad, de encontrar un mercado, un cliente insatisfecho, un producto con potencial y hacer cosas. Qué increíble historia de los sándwiches y las franelas, en verdad me gustó bastante. Y me gustaría profundizar en lo que mencionas, esa curiosidad, esas ganas desde muy joven de querer hacer algo, de querer construir. ¿De dónde lo aprendiste? ¿Tú consideras que naciste con eso? ¿Tienes alguna referencia? La verdad, no, porque mi padre era un hombre ejecutivo, profesional. Él trabajaba en telcos, él trabajaba en Cable West Coast, luego en Ericsson como ejecutivo, una persona profesional muy lograda, muy inteligente, pero en un rol ejecutivo. No vi en casa de pronto un ejemplo de empresario, de emprendedor. Pero nada, fue algo que nació en mí, Alex. En general en mi familia, muy profesionales, más que empresarios, y creo que fue un bichito que nació en mí y que estaba en mí desde el primer día. Ahora, eres, podemos llamarlo así, de los primeros emprendedores tecnológicos peruanos y que logró un éxito. Cuéntanos esa historia. Sí, pues recuerdo cuando estaba en la Universidad de Lima. Yo hace un rato comentaba que ingresé en el año 89 y fui primero pues por una carrera de ingeniería industrial. Yo quería sistemas, computación, pero en ese momento no había computación como primera especialidad en la de Lima, así que fui por el plan, digamos, tradicional, que era hacer ingeniería industrial y luego 2 años de maestría en sistemas. Fui por ese camino, pero a mitad de facultad, era cuarto, quinto ciclo, se abre sistemas como bachillerato y me paso, ¿no? Pero al pasarme, evidentemente, pues somos pocos los que formamos la primera promoción. Éramos un grupo muy chico, unas 20 personas o menos. Y los primeros ciclos, tercero, cuarto ciclo, como te puedes imaginar, una facultad nueva que se va abriendo de a pocos, pues mucho estaba convalidado del lado de industrial. Así que tenía mucho tiempo en los primeros ciclos de sistemas. Y pues eso me dio espacio para crear nuevamente, ¿no? Al punto anterior, con mucha curiosidad de crear, de hacer cosas. En ese momento recuerdo que fundamos con Gonzalo Ibáñez, compañero de clase, el Círculo de Investigación en Tecnología Aplicada, para empezar a estudiar temas que en ese momento eran muy interesantes, como todo lo que es la parte de Client Server Technologies,
¿no? Surgían empresas en Silicon Valley muy interesantes que desarrollaban plataformas, herramientas para poder hacer software cliente-servidor, ¿no? Con PCs y base de datos y todo conectado en redes. Así que aprovechando esos conocimientos y esas relaciones, pues fundé con dos compañeros de la promoción, con Federico Amprimo y César Torres, una empresa que desarrollaba software cliente-servidor, ¿no? Y éramos tan creativos, Alex, que pues la empresa se llamaba LCIF, ¿no? Lucho, César y Freddy Systems, Systems Development. Así que nos pusimos a escribir software con herramientas SQL Windows y SQL Base de Gupta Corporation. Así que nos fue muy bien, hicimos software para empresas con mucho éxito. Recuerdo que mi padre, como comentaba, pues él una persona ejecutiva, ¿no? de corporación multinacional, pues me decía, oye hijo, ándate pues a practicar IBM, ¿no? Algo importante, ¿no? Y decía, no, papá, Claro. a mí me interesa LCIF, y ahí es donde estuve todo este tiempo, hasta que de haber sido 94, 95, pasamos a ser parte de una empresa más grande, una empresa BCTS que fue el spin-off de Andersen Consulting, que se va del país, y pasé a liderar el equipo, el grupo de software de BCTS también en esa línea, pues llevando al mercado soluciones de enterprise software basadas en herramientas cliente-servidor. Y en este proceso el proceso de éxito, ¿no? De adquisición por parte de este grupo más grande, ¿era algo que, o sea, lo pensaban al momento de empezar la empresa, dijeron, esa es nuestra meta, o fue algo muy orgánico? Fue una conversación buenísima con uno de los socios, Sergio Meneses, que conversamos. Fue también una casualidad tremenda porque la hermana de mi madre les alquilaba las oficinas a esta empresa. Y en algún momento ella me dice, oye, conversa con estos chicos que son pues chicos ¿no? que van en computadoras y en buenos autos y lindos trajes y ¿por qué no conversas con ellos? Entonces conversé con ellos y la verdad hubo una coincidencia tremenda. Sergio en particular, un tipo muy lector, muy conocedor de lo que estaba pasando, y creo que tuvimos muchas coincidencias, y fue básicamente moverme a la empresa en un rol de liderar una división de software, haciendo lo que hacíamos en LSIF, y al final de cuentas mucha gente de LSIF terminó trabajando en BCTS también. O sea, fue casualidad, no fue que hubo esta obsesión desde el inicio de creo esto para hacer un éxito. No, para nada, para nada. Lo primero, LSIF, fue tropezarte con tiempo de sobra y de pronto con mucha curiosidad de aprender cosas nuevas. Y en ese momento, Client Server Technologies era como en su momento cuando surgió el Internet o mobile computing, no, era una nueva forma de hacer software, herramientas nuevas, un paradigma nuevo, metodologías nuevas. Entonces había muchas cosas nuevas, y ahí es donde nos enchufamos y aprendimos, hicimos cosas divertidas. Y lo otro fue pues cuando me cruzo con esta empresa que también tenía mucha aspiración, mucho potencial. Eran pues 10, 15 años mayores que nosotros, muy jóvenes todavía, pero cuando yo los veía decía, wow, ¿no? Y de pronto ser parte de una empresa muy chiquita, básicamente de estudiantes, a ser parte de una empresa, digamos, con un portafolio de clientes enorme, con una experiencia enorme en Andersen Consulting, me parecía pues increíble. Y al fin de cuentas, pues poco a poco se dio esa absorción, digamos, de toda la gente que trabajamos en LSIF hacia la división de software de BCTS y otras divisiones también. ¿Qué consideras que hiciste muy bien como emprendedor para lograr ese outcome? Yo creo que son dos cosas. Uno es mucha curiosidad. Mucha curiosidad es preguntarte todo el tiempo por qué las cosas son como son, por qué el cliente no puede hacer las cosas que hace, o el usuario, ¿no? No puede hacer las cosas que hace de otra manera o de una mejor manera. Creo que preguntarse siempre el por qué las cosas pasan como pasan y tienen que seguir pasando, o pueden pasar de una manera distinta o de una mejor forma. Creo que eso te lleva a reflexionar y encontrar oportunidades, ¿no? Creo que ahí en esa curiosidad hay una clave, ¿no? Y la otra clave, en mi opinión, es execution, es ejecutar. No existe estrategia que le gane a la ejecución, y tampoco estrategia que le gane a la cultura. Al final de cuentas, es esa cultura de curiosidad, de atrevimiento y esa vocación de hacer que las cosas pasen. Es ejecución.
¿no? No es necesario tener la herramienta perfecta, el modelo perfecto, la estrategia perfecta. Hay que hacerlo y al hacerlo hay que aprender y al aprender hay que crecer y al crecer hay que hacerlo de nuevo y hacerlo mejor y poco a poco vas a llegar a un punto donde te vas a dar cuenta que las cosas las estás haciendo bien. Así que creo que es eso, es una dosis importante de curiosidad y una dosis importante de hacer que las cosas pasen. Mencionaste la palabra cultura, ya entrando un poco a la parte de equipos de trabajo, ¿no? A liderar grandes equipos también. Tanto a nivel personal como en tu etapa de emprendedor y con tus equipos, ¿cómo alimentas, cómo entrenas esta curiosidad? Yo creo que hay personas que nacemos con algo más de inquietud, ¿no? Es como es parte de tu cableado. Creo que hay personas que nacemos con inquietudes, con curiosidades, que estamos inquietos, intranquilos. Creo que parte de eso se nace, pero parte de eso también se cultiva. Eh, yo creo que dándole a las personas una visión o una aspiración que les invite a pensar en cómo llegar, ¿no? En qué hacer para llegar. Es algo que yo hago en mis equipos. Yo en mis equipos yo les digo, miren, chicos, chicas, esto es lo que tenemos que lograr, ¿no? Yo no les digo qué hacer, sino qué lograr. Y los empodero plenamente para que ellos tomen sus propias decisiones, ¿no? Para llegar donde tenemos que llegar. Yo creo que ese tipo de culturas invitan a las personas a que tengan que resolver múltiples veces, todo el tiempo, la pregunta de qué hago ahora, ¿no? Si de pronto tú estás todo el tiempo diciéndoles, bueno, esto es lo que tienen que hacer, pues prácticamente de alguna forma limitas o cuadriculas su capacidad propositiva. Pero si estás todo el tiempo invitándolos ¿no? a explorar, invitándoles a descubrir, con el objetivo de llegar a algo muy concreto, ambicioso, de largo plazo, hace que las personas tengan que preguntarse siempre, ¿cómo hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago después? ¿Qué priorizo? Así que creo que ese tipo de culturas ayuda mucho a que las personas en general estén en modo creativo, propositivo, y los que somos más inquietos, pues probablemente nos sentimos más cómodos, ¿no? Pero al fin de cuentas la organización está pensando en cómo hacer cosas nuevas, en cosas disruptivas, en cómo llegar a un objetivo ambicioso. Ahora, te pregunté qué hiciste muy bien en la parte como emprendedor. Hoy, viendo hacia atrás, ¿qué te hubiese gustado hacer distinto? Muy buena pregunta. Me hubiera gustado seguir emprendiendo. Caí en la trampa corporativa en algún momento. En algún momento caí en la trampa corporativa. Me hubiese gustado seguir dándole vueltas a esos noventas, donde me sentía muy empoderado, me sentía muy libre, muy cómodo, creando nuevos negocios, escalando nuevos negocios. En este caso, ya con BCTS, pues nos fue muy bien desarrollando soluciones de software para empresas, múltiples industrias, soluciones muy innovadoras. Trajimos al Perú representaciones muy importantes, un portafolio muy potente, éramos una unidad muy rentable, muy exitosa. Y la verdad que luego, claro, fui por un proceso un poquito más quizás racional, la parte más racional de mí, más que emocional, se activó porque era un ingeniero de software. Yo estudié ingeniería de sistemas, como comentaba, y era un ingeniero de software que me gustaba mucho programar, me gustaba mucho no crear cosas. Pero luego estaba en una posición, digamos, de gestión, de negocio, estaba a cargo del software group de BCTS, del portafolio de soluciones de software, y era un trabajo más, digamos, de liderazgo, de estrategia, de planeamiento. Y lo que dije es, bueno, la verdad quiero aprenderlo, o sea, quiero aprender business, ¿no? ¿no? En clase, ¿no? Un poco como algo dentro de mí también me jala al colegio, ¿no? De vuelta. Y ahí es que nos iba tan bien y postulé pues a un MBA y me aceptaron en Harvard y no hay forma de decirle que no. No estaba ni seguro no estaba ni tan seguro de hacerlo, ¿eh? No estaba ni tan seguro. Pero postulé porque sentía que quería aprender y tenía mucha ambición, ¿no? Alex tenía mucha ambición, ganas no de llevar un cursito acá o en cualquier escuela, tenía mucha ambición, era un chico con mucha ambición. Tenía 26, 27 años y tenía mucha ambición. Y dije, bueno, ya, y tiré mi aplicación, me acuerdo, de Stanford, Harvard, y bueno, y me aceptaron en Harvard. Y ahí no podía decirle que no, así que fui.
Recuerda que llego a HBS, llego en el año 2000 y evidentemente me gradué el año 2002, pero fueron años muy difíciles. El panorama cambió completamente para el mundo de la tecnología. En marzo del 2000 hubo el Tech Bubble. exactamente, el dot-com crash. En septiembre del 2001 fue el 9/11 y todo cambia. Entonces, yo realmente cuando llego a hacer la maestría voy con muchas ganas de replicar, de hacer en un mercado más grande y ya con mejores credenciales, ¿no? Con estudios, ¿no? Sobre todo con un network tan potente como Harvard. Pensé con la intención de replicar, ¿no? De reeditar lo que había ocurrido en los 90 en el Perú, pero a escala americana, pero no se dio el contexto, Alex. No, el mercado no estaba. El mercado no estaba. Cuando yo me gradué en 2002, el mercado no estaba. Recuerdo que yo participé con mi clase en el West Trek, que es un viaje que hacemos todos ¿no? de Boston hacia Silicon Valley. Llego a Silicon Valley, me interesaban mucho empresas como LoudCloud, Azira, Inktomi, Blue Martini, empresas que en ese momento eran super hot, pero estaban literalmente quebradas o por quebrar y con cero capacidad de contratar gente, así que no se dio la oportunidad. Me hubiese gustado eso. Y en eso de pronto Microsoft me invita, ¿no? Microsoft va a un on-campus, ¿no? al campus a Boston y me invitan. Yo no había mandado mi aplicación a Microsoft para buscar el trabajo, sino más bien ellos seguramente leyeron mi currículum en el libro que le da la universidad y me entrevistan. Y me acuerdo que voy a la entrevista, incluso llegué un poco tarde, llegué como 10, 15 minutos tarde a la entrevista porque venía de una entrevista con Akamai, ¿no? Que un startup basado en Boston también. Y cuando llego, quien me entrevista era el responsable de SQL Server, ¿no? Y me pregunta, Lucho, ¿no? ¿Qué sabes de Client Server Computing? ¿No? Entonces, yo le dije, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Y si puedo usar la pizarra para explicarle. Y evidentemente, pues, logré un internship en Microsoft. El entrevistador me dijo, el chico me dijo, oye, yo pensé que estaba en Harvard, pero esta conversación es de MIT, ¿no? Es una conversación de MIT. Entonces, creo que les gustó mucho ese perfil técnico que a eso me había dedicado mucho tiempo, así que me aseguró un internship en Microsoft. Me gustó mucho el verano del 2001 en Seattle, que estuve para el verano del 2001. Y luego, cuando terminé mis prácticas, me hicieron una oferta full time para regresar a la compañía full time en agosto del 2002. Entonces, en un mercado tan difícil, post 9/11, en una economía muy difícil, yo ya tenía un trabajo asegurado en Microsoft. Y pues, claro, caí, ¿no? Caí en el slippery slope del corporate job. Muy buena experiencia. Debo decir que gran parte de lo que hoy soy respecto a mi capacidad de gestionar un negocio, el comando y control, el business management, el people management, lo he aprendido en Microsoft, gran escuela. La mitad de los 10 años que estuve fue en roles de estrategia, desarrollo de negocios, ¿no? Gestión de producto en la corporación, y luego me fui más a las operaciones de ventas en Latinoamérica y en el Perú. Pero quizás si hubiese hecho algo distinto, y tú sabes, ¿no? Timing is everything. Hubiese sido seguir dándole una década más de emprendimiento. Sin embargo, pues valoro mucho esa década de haber seguido aprendiendo en Microsoft y hoy me sirve muchísimo. Dando un paso más atrás, ¿no? En esa experiencia del MBA, tú con esa sangre emprendedora, con ese bicho de la curiosidad, después de haber emprendido y haber tenido este éxito, ¿qué aprendiste como emprendedor? ¿Qué te dio el MBA como emprendedor? Muy buena pregunta. La curiosidad también me mataba en HBS, y sobre todo, como te decía, en el segundo año. El primer año es difícil, ¿eh? El primer año es el famoso required curriculum, ¿no? La currícula obligatoria que duro, ¿ah? Duro. Había que estudiar y tenía poco tiempo para otras cosas. Pero el segundo año fue muy distinto, no solamente porque estaba más cómodo, sino también porque ya tenía trabajo, ¿no? Ya tenía el trabajo de Microsoft, y normalmente el segundo año también hay mucho tiempo que le dedicas al job search, pero yo ya estaba asegurado en Microsoft, entonces de alguna forma tenía más tiempo, así que hice varias cosas interesantes. Por ejemplo, postulé para ser asistente del profesor Clayton Christensen. No sé si has escuchado sobre él, Sí. Innovator's Dilemma y todo lo que es disruption, la teoría de la disrupción. Él es el creador. Así que con mi gran amigo, compañero Arnab Mishra,
y yo postulamos y fuimos seleccionados para trabajar con el profesor Christensen y básicamente hicimos todo un semestre de investigación. Y su libro, el tema que él nos dijo es, él estaba escribiendo The Innovator's Solution, ¿no? Porque él escribió el The Innovator's Dilemma, ¿no? Y luego está escribiendo The Innovator's Solution y nos dice, bueno, a todo esto, pues él era un hombre de familia, ¿no? Y él se iba a su casa a almorzar siempre y ahí se quedaba. Él iba a trabajar a la universidad tipo 3, 4 de la mañana y trabajaba hasta mediodía y ahí se iba. Así que las citas con Clayton eran a las 3, 4 de la mañana. Increíble. 3, 4 de la mañana. Boom. Sí, sin duda, sin duda. Un tipo brillante, inteligentísimo. Y él nos dice, a ver, estudien todo lo que haga, lo que haga que una empresa no sea disruptable, o sea, lo que evite, lo que preempt disruption. Entonces, nada, increíble la oportunidad de pensar a ese nivel y interactuar con un profesor de ese nivel todas las semanas durante 3, 4 meses. Fue una cosa increíble, ¿no? Y ahí aprendí mucho sobre cómo pensar sobre el viaje de disrupción, cómo pensar sobre los ecosistemas y qué tan disruptibles pueden ser, qué fuerzas actúan para ayudar o ralentizar un proceso disruptivo, ¿no? Entonces, y encima yo venía de Microsoft, entonces había aprendido mucho en Microsoft en general sobre tecnología, ¿no? Y la verdad que aprendí mucho sobre no crear negocios o gestionar disrupción, ¿no? En las industrias. Eso fue para mí un capítulo increíble. Y creo que ese tipo de cosas, poder trabajar con un Clayton Christensen durante un semestre, pues solo no ocurre en todos lados, ¿no? Entonces la verdad que tuve la posibilidad de realmente de tener una experiencia espectacular ahí. ¿Consideras que ese tipo de experiencia o aprendizajes se puede obtener de una forma distinta a la de un MBA? Sí, claro. Yo creo que hay múltiples formas digamos, de estar expuesto a gente, digamos, con esa capacidad, con esa visión y esa capacidad de ejecución, ya sea en la parte académica o en la parte empresarial, emprendedores. Creo que aceleradoras, incubadoras, te exponen a ese network de gente, a esos talentos, a esas mentes. Así que sí, yo creo que ahí hoy el mundo es mucho más abierto, es mucho más plano, todos estamos hiperconectados. Creo que hay mil formas de poder interactuar con mentes brillantes hoy comparado con hace 20 años, ¿no? Profundizando un poco ya en tu experiencia corporativa, ¿no? Has mencionado mucho la parte curiosidad y estuviste un gran periodo de tu vida en Microsoft y luego en Scotiabank. ¿Cómo Lucho mantuvo esa llama interna, esa curiosidad? ¿Cómo no se apagó esa hambre de emprendedor estando tanto tiempo en un corporativo? Excelente punto, ¿no? Y yo también a veces me lo pregunto y a veces las respuestas son distintas, pero claro, como te contaba, Microsoft post-MBA fue un tramo de una década. Yo siempre tuve claro que quería volver a la región. Nunca me compré un American Dream. Siempre me compré un Peruvian Dream, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, regresé a Perú el 2009 con Microsoft. Fui gerente general de Microsoft y sabía que iba a ser la última posición con Microsoft. ¿Por qué? Porque uno se puede ir 2 veces, pero uno no regresa 2 veces, ¿no? Entonces, siendo Microsoft Perú una operación relativamente muy chica, sabía que era un encargo de, ¿no?, 2, 3 años. Y así terminó siendo, ¿no? Entonces, desde que llego a Perú ya estaba con el tema de qué hago después, qué voy a hacer después, porque después de Perú no va a haber nada dentro de Microsoft, yo me voy a terminar yendo. ¿Y qué hago después? ¿No? Y era pues año 2009, 10, yo tendría 39 años. Y ahí es que comienzo a hilvanar una tesis de inversión, y eso es lo que me lleva al mundo luego del Private Equity, el Venture Capital, regresando al MBA, en el MBA quizás lo que más aprendí fue finanzas. A mí me encantó el mundo de las finanzas que no las conocía hasta el MBA. Probablemente con un poquito más de atrevimiento quizás hubiese tomado un trabajo en un banco de inversión después del MBA, como muchos lo hacen, pero decidí por la tecnología, por eso terminé en Microsoft, pero salí con una curiosidad importantísima en las finanzas. Muchos de los cursos electivos del segundo año fueron en finanzas.
hasta ahora recuerdo casi como si fuese ayer mis clases con Paul Gompers, profesor de Entrepreneurial Finance, finanzas para emprendedores, espectacular, ¿no? Él decía dos cosas, ¿no? A fin de cuentas, él decía, de acá, pues, ¿no? 20 años, ¿no? Cuando ustedes ya estén donde estén, no se van a acordar de ninguno de los 30 casos que hemos hecho acá, ¿no? Ninguno de los 30 casos se van a acordar, pero hay una sola cosa que importa. Who do you know and who knows you? De eso va a depender lo que puedan lograr en la vida, es decir, el tema del networking, ¿no? Entonces, me gustó mucho digamos, esa sabiduría de Paul Gompers y la forma como a mí me metió en las finanzas para emprendedores y sobre eso empecé a trabajar en otras áreas como valorizaciones, etc. Entonces, ya de regreso en Perú con Microsoft, retomando la historia, mi siguiente paso sentía que tenía que ver con finanzas. Y comencé a trabajar habiendo visto el mundo de la tecnología desde la corporación a nivel global, ¿no? A nivel regional. Estuve también un tiempo en Latinoamérica, ¿no? Como Business and Marketing Officer de Multicountry Américas, que es un portafolio de 39 países. Perú estaba ahí. Y luego regreso como gerente general de Perú. Luego de haber visto, digamos, a diferentes alturas la industria, el ecosistema, vi la oportunidad, así como vi la oportunidad de vender sándwich o de traer al Perú las franelas, vi la oportunidad de crear una empresa que provea servicios de tecnología de alto valor. Porque lo que veía era mucha empresa que revendía hardware y software, mucho representante, reseller de fierro, de storage, de software, pero poca empresa que le agregaba conocimiento y valor al negocio, al cliente. Entonces, es ahí que saliendo de Microsoft me asocio con un fondo de inversiones, Altra Investments, un fondo de private equity, para incursionar en el mundo de la inversión y gestor, ¿no? De la transformación que la empresa requiere para que se cree el valor. Así que en el 2013, con Altra Investments, hicimos el full buyout de Cosapi Data. Ustedes deben recordar, es una empresa hija de la empresa constructora, muy grande, muy potente en servicio de tecnología, pues, y la compramos al 100% y yo entro a la empresa como director ejecutivo para justamente hacer esa transformación empresarial. Finalmente terminamos vendiendo la empresa a Stefanini de Brasil, se cambió el nombre de Cosapi Data a Sapia y luego Stefanini, pero todo ese proceso, digamos, de entrar en un nuevo sector, en un nuevo rol, con un rol distinto, nunca había estado en un rol de inversionista, plantear una tesis de inversión, y luego de operar una empresa para transformarla. Todo eso, Alex, fue resultado, diría yo, de la curiosidad de hacer cosas en la industria, esta vez tratando de agarrarle un ángulo de la inversión, ¿no? Y por ahí es que también luego eso me abre un poco el camino para luego fundar AVP Ventures, ¿no? AVP Ventures lo fundo en sociedad con la gente de Angel Ventures en México en el 2014, febrero de 2014, vamos a cumplir ya pronto 10 años. Y la idea de fundar AVP Ventures es justamente de animar, ¿no? Un ecosistema de inversión temprana, ¿no? Y poder ir ayudando a esos emprendedores que comenzábamos a ver en el país y en la región. Así que todas esas curiosidades que te hablo, ¿no? Tú ya vas viendo en la carrera cómo, pese a, ¿no? Haberme acomodado en un mundo corporativo de Microsoft, como ni bien puedo, trato de salir y entrar en espacios nuevos para mí, como fue en ese momento el Private Equity y luego el Venture Capital. Entiendo. Antes de profundizar en AVP, nosotros como Fitco tenemos la suerte de que son nuestros inversionistas y confiaron desde el primer momento en nosotros. Hay algo que mencionaste que me llama mucho la atención. No me compré el American Dream, me compré el Peruvian Dream. Sí. Cuéntanos qué es el Peruvian Dream para ti y por qué sigues apostando en Perú y en Latinoamérica. Muy buena pregunta. Mira, siempre sentí un gran amor por mi país. Siempre, desde muy chico, me gustó la historia, me gustaba leer, me gustaba entender lo que estaba pasando, me gustaba participar. Me gustaba tener un rol activo, ¿no? Propositivo. Y te quisiera decir que algo pasó, pero no, es como el amor a la patria, ¿no? Siempre, desde que llegué a Estados Unidos, siempre quise ponerle fecha a mi regreso, ¿no? Y cuando regresé quise hacer cosas, e hice cosas por el país.
Eh, Siempre, te diría siempre, incluso si recuerdo bien, mi primer día en Microsoft 2002, creo que fue 26 de agosto del 2002, escribí en un papel, hace no mucho lo vi, donde dije, yo voy a estar en Microsoft máximo 10 años y en 10 años voy a estar en el Perú. O sea, yo puse 10 años y Perú. No te creo. Y yo regresé y literalmente me fui a Microsoft 10 años después y en Perú. Entonces, hubo como un propósito cumplido ahí. ¿Y por qué lo escribí? No lo sé, no lo sé. O sea, simplemente en el camino, esos 10 años, no me terminé de desenamorar del Perú y regresé con muchas ganas de hacer cosas. Con Microsoft mismo, cuando estuve a cargo de Microsoft, y trabajamos mucho con el Ministerio de Educación para dotarle a los chicos, a K-12, ¿no? a los alumnos de colegio, herramientas de Microsoft. Recuerdo haber ido múltiples veces al Colegio Mayor en Huampaní a dar charlas, a, recuerdo reuniones incluso con el presidente García, con la ministra Arauz, con el ministro Chang, de cómo Microsoft puede apoyar la educación en el país, convenios para poder darles licencias, etcétera. Trabajamos mucho esa parte. Incluso, no sé si recuerdas en ese momento la OLPC, One Laptop Per Child, de Nicolás Negroponte, el MIT, estas laptops verdes con antenitas. Las verdes, ajá. Claro, que eran básicamente una calculadora, ¿no? No tenía capacidad de procesar nada. El kernel de Windows pues era mucho más grande. Recuerdo trabajar con los equipos de Microsoft en Redmond. Yo estaba ya en Perú para achicar ese kernel y que pueda correr Windows, ¿no? En una de esas máquinas. Qué buena. Es decir, trabajé mucho ese ángulo de cómo con la espalda de Microsoft poder ayudar a mi país. Recuerdo también en ese momento, súper joven y con todo ese entusiasmo y energía que tenía por mi país, participé en varias iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, fue con IPAE, cuando fundé el Centro de Innovación de IPAE, recuerdo el 6 de junio del 2012. Y después, en diciembre de ese mismo año, fui presidente del comité organizador de CADE Ejecutivo, que justo ahorita se está dando en Cusco, ¿no? Y en ese momento lo hicimos en Arequipa. Y básicamente el tema de ese CADE 2012, cuando yo lo presidí, fue pues cuál es nuestro compromiso con el Perú de los líderes empresariales, ¿no? Cómo nosotros podemos trabajar en diferentes dimensiones, en todo lo que es nuestra contribución en alivio a la pobreza, en la gestión ética de nuestros negocios, en el fortalecimiento del tejido empresarial para poder ser empresarios que tengamos capacidad propositiva, ¿no? Que participemos en política. Es decir, varios aspectos que hoy mismo creo que si hubiésemos hecho bien hace 10 años no estaríamos donde estamos, ¿no? Entonces, siempre tuve esa vocación, Alex, esas ganas ese amor por el Perú y lo puse en acción ni bien pude a mi regreso. Y eso es una pregunta muy personal en realidad, porque igual yo empecé a estudiar economía con la misión de generar un cambio, ¿no? Los sectores que me encantan son salud y educación. Pues yo tengo que aceptar que ante los últimos cambios y inestabilidad y problemas políticos, sociales que hay en Perú, también fue parte de mi motivación de venir a México y empezar a construir negocios acá. Y justo tuve también a Carlos Armando de la Flor como invitado y él decía, yo sigo apostando por Perú con María Menara y voy a seguir invirtiendo. ¿Cómo manejas tú esa frustración y ese, a pesar de todo, sigo invirtiendo? Y que, si hay algún joven que te está escuchando ahorita, ¿qué le podrías decir? Porque es un fact que hay una fuga de talentos ahorita en Perú, ¿no? Yo cada vez más escucho amigos muy capaces o que vienen a México, que están en Estados Unidos o a otros países a empezar a trabajar. ¿Qué solución podría haber y qué mensajes tendrías para ellos? Es un excelente punto. Yo creo que primero que nada, pues hay cosas que hemos decidido, cosas que no. Hemos decidido, no hemos decidido, perdón, nacer en el Perú y amamos a nuestro país porque así nacimos. Y yo creo que apena cuando uno ve, sobre todo, ¿no? A mi comentario previo, ¿no? Los últimos 10 años, ¿no? Ujú. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿No? Nuestra economía se ha ralentizado, nos hemos desunido, nos hemos, hasta cierto punto nos hemos puesto al margen, ¿no? Y dejado que lo que hoy tenemos pase. Tal cual. Hemos perdido protagonismo, se han creado espacios que otros, ¿no?
han ocupado con una narrativa, con una propuesta que nos ha dividido aún más, ¿no? Entonces, mi primer consejo es: el Perú sigue siendo el mismo que fue hace 10 años, solo que hoy estamos un poco más desunidos porque hemos soltado el timón, pero justamente tenemos que volver a tomar el timón y tenemos que llenar esos espacios que dejamos vacíos para poder proponer, para poder hacer. Y como empresarios, como emprendedores, pues somos los llamados a hacerlo. Ninguna economía crece sin el liderazgo, sin el motor privado. La inversión privada es el motor que genera bienestar, que genera inversión, genera empleo, genera impuestos para que el gobierno pueda hacer obras sociales, infraestructura, seguridad, educación, salud, todo lo que se necesita. La empresa privada tiene que step up y el empresario tiene que llenar esos vacíos que dejamos para otros en los últimos 10, 12 años. Es un muy buen punto. El Perú no es un mercado grande, vamos a ponerlo así. Acabo de regresar de estar en varios mercados de la región mucho más grandes. No es un mercado grande, es un mercado mucho más chico. Pero ningún startup que yo conozca ha conquistado un mercado grande sin antes conquistar un mercado chico. Y Perú es un mercado donde hay necesidad, donde hay oportunidad, hay talento, y creo que emprendimientos que se construyan para resolver problemas que en el Perú tenemos, que los podemos claramente identificar. ¿Por qué no pensar que esos startups pueden crecer muy rápidamente en la región? Como escala, el Perú no tiene escala para poder sustentar una inversión, digamos, larga y profunda, pero sí para sustentar una empresa que pueda armar una solución, pueda hacer el product market fit en este mercado, en esta escala, y sobre eso escalar al resto de países. Como tú bien lo has hecho, Alex, con Fitco, cuando armaste esto en el Perú y luego te vas a otros mercados más grandes, pero ya con un producto que responde a una necesidad, un producto que ya está, digamos, en un nivel de madurez como para escalar a un mercado mucho más exigente como México, por ejemplo. Entonces yo creo que el Perú sí puede ver startups que nazcan, pero cuando nazcan tienen que nacer pensando en que nacieron en la región, no en el Perú. Qué buen punto. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yendo al punto de fundar AVP, ¿no? Cuéntanos de ese proceso, ese camino, qué te motivó y cómo ves el futuro del fondo. Nuevamente, a la misma historia de curiosidad, ¿no? y de ejecución que siempre te digo. Claro, yo estaba recuerda, yo salgo de Microsoft, me sumo a Altra y estábamos viendo para comprar empresas de tecnología, no solamente en Perú, sino en la región, en Colombia, Chile también. Y yo tenía un sombrero muy raro en esa época. En el 2012, mi sombrero era pues Lucho, que es gerente de Microsoft, pero también pues ahora está como inversionista en Altra. Entonces yo tenía un sombrero muy raro, único, y de pronto muchos chicos emprendedores me buscaban y me decían: Lucho, queremos plata, ¿no? Y yo, evidentemente, pues la tesis de inversión de un fondo como Altra, pues que en ese momento acaba de levantar un fondo de $355 millones, pues no es invertir en un startup, sino era pues inversiones mucho más grandes, como ahora lo es pues un Nexus o un Enfoca en el Perú, ¿no? Pero se me acercaban muchos chicos muy potentes, pero obviamente no era el asset class que Altra invertiría, ¿no? Altra invierte en tickets mucho más grandes. Claro. Pero se me acercan tantos chicos, tantos con este sombrero, que ahí vi la oportunidad, así como vi los sándwiches y las franelas, dije: oye, entonces, como no puedo invertir con Altra, porque evidentemente es un fondo muy grande, voy a invertir yo como un angel investor. Entonces, empecé a invertir 1, 2, 3, 4, 5. Hice varias inversiones como angel investor. Y probablemente fui uno de los primeros, ¿no? En esa época recién se armaba todo este tema de angel investing en el Perú. Y claro, y cada ciclo de inversión era pesado, Alex. Era pesado porque obviamente el sourcing, el evaluar la inversión, el hacer, ¿no? El cerrar la inversión, el acompañar al emprendedor, era, digamos, como que no era tan repetible, no era tan escalable. Y evidentemente cuando entras en este asset class, pues no puedes hacer 1 o 2 inversiones angel, tienes que hacer 10, porque sabes que se van a caer 8, ¿no? Y a 2 le van a ir bien y van a pagar por el resto. Entonces, hice una, la primera te obligó a hacer 2, la segunda te obligó a hacer la tercera, y en eso terminé en 5, y cuando termino en 5 digo: pero esto no se puede gestionar, esto se tiene que poder hacer a escala, esto no puede ser un one-off haciendo 1, 2, 3, 4, 5, hay que tener una plataforma para
traer los mejores deals, para estructurar los mejores términos, para hacer la inversión, para acompañar, para todo. Y es ahí que vi la región, viajé por la región, estuve en México, Colombia, Chile, porque claro, está el modelo del Silicon Valley, pero claramente el modelo del Silicon Valley es muy distinto, la realidad es muy distinta al Perú, entonces preferí ir por la región a ver qué modelos digamos, de inversión temprana habían. Y ahí es que conozco a Hernán Fernández, Camilo Kechner en México, de Angel Ventures México, y les digo, oye, vámonos a Perú y armemos en Perú un fondo de inversión, una red de inversión ángel, y luego un fondo de inversión, y así fue. Así que constituimos en febrero de 2014 Angel Ventures Perú, hoy AVP Ventures, para poder invertir en startups. Nuestros primeros 2-3 años fueron básicamente armar una red de inversión ángel. Hicimos varios deals o facilitamos varios deals. Y luego en el 2017 sumamos al equipo a Greg Mitchell, que hoy es el managing partner de AVP Ventures, y con él levantamos nuestro primer fondo de inversión que ya está invertido. Tenemos 17 startups en el portafolio. Hemos logrado 2 exits, ¿no? Kulki, Acredicorp y Viapool en Argentina. Y tenemos también tenemos algunas historias de inversiones que no nos han ido bien, porque es así. Es parte del juego. Porque de eso se trata. Se trata de tener 17 para que a algunas pocas le vayan muy bien y a otras seguramente no les va a ir tan bien. Pero lo tenemos mapeado, es parte del negocio en el que estamos. Tenemos unas 3 o 4 que vemos con muy buenos ojos, que esperamos nos den un retorno muy por encima del benchmark de mercado para el cierre del fondo a cada 2-3 años. En tu experiencia hoy en día, ¿qué crees que le falta? Entiendo que es muy distinto el ecosistema del Silicon Valley, pero si tuvieras, no sé, pudieras pedir un deseo y pudieras cambiar algo del ecosistema peruano o latino, ¿qué cambiarías? Tenemos talento, ¿ya? Pero a veces lo que siento que nos falta es actitud. Me gustaría ver emprendedores que, con el talento que tienen, tengan una actitud bastante más ambiciosa, más agresiva, ¿no? Y yo sé que los mercados, ¿no?, nos han corregido últimamente y nos llevan de pronto a ser un poco más prudentes, y está bien, pero eso no quiere decir que no podamos ser igual de ambiciosos, ¿no? Entonces, me encanta cuando veo un emprendedor que quiere comerse el mundo, que sueña en grande, me encanta. Y también me encanta ver un emprendedor que con esa ambición también tiene prudencia, ¿no? Pero sobre todo la idea es tener esa ambición, digamos, esa actitud de realmente construir startups de gran escala. Luego de eso, todo el sistema de soporte sigue siendo deficiente, Alex, ¿no? Yo creo que los fondos de inversión temprana, todo el sistema de apoyo, ¿no?, incubadoras, aceleradoras, todavía son deficientes, todavía no terminan de cerrar brechas, pero creo que tenemos un mucho mejor lugar hoy en Perú versus lo que teníamos hace 5 o 10 años cuando armamos AVP Ventures. No había absolutamente nada. La semana que viene, o en un par de semanas, perdón, tenemos el Perú Venture Capital Conference, donde la agenda está espectacular. Es un foro que ha tomado un espacio y un sitio importante en la región. Mucha gente de otros países. La semana pasada estuve en Buenos Aires y me hablaban que van a estar por aquí algunos de los inversionistas importantes. Así que creo que estamos tomando relevancia, pero lo más importante es el entrepreneur. Tenemos que tener entrepreneurs con talento y con actitud para realmente construir cosas grandes. Y en tu experiencia a nivel de ejecución, ¿cuáles son los errores más comunes que ves al momento de evaluar emprendimientos? Yo creo que el más común es asumir lo que el cliente necesita. Yo creo que en muchos casos lo que he visto es emprendedores que están enamoradísimos de la solución y asumen todo lo que el cliente necesita y creen que han logrado el product market fit, y al fin de cuentas no lo han logrado. Yo creo que asumir lo que el cliente necesita es el principal error. Tenemos que preguntarle al cliente qué es lo que necesita, pero ni siquiera qué es lo que necesita. Esa no es la pregunta correcta, es qué te duele, ¿no? ¿Dónde están tus pains? Y sobre eso nosotros vamos a plantear una posible solución, y sobre eso vamos a aprender, vamos a iterar y vamos a hacerlo cada vez mejor. Pero es entender los dolores del cliente, la necesidad del cliente, y sobre eso ir construyendo productos. Asumir que yo sé lo que el cliente siente
Y lo que el cliente quiere es probablemente el principal error que he visto. Buen punto. Cuando las cosas no escalan, Alex, es porque no lo hemos hecho. Si tú haces un producto y este producto está espectacular, pero no lo puedo vender, no escala, solamente he vendido 10 y espera vender 50. Es porque realmente no has hecho una solución competitiva o una solución que esté alineada con lo que el cliente espera de nosotros. Es eso. Claro, después hay errores en el go-to-market, puede haber errores evidentemente en posicionamiento, puede haber errores en pricing, licensing, una serie de cosas, pero para mí el principal es asumir que sabemos lo que el cliente siente y necesita. Obsesión por el cliente, ¿no? Que sé que es un tema que dominas bastante y podríamos hablar otro episodio sobre este punto. Me encantaría volver a invitarte para hablar de eso, pero quiero respetar tu tiempo. Y antes de entrar a la última parte, que son preguntas rápidas, profundas sobre uno, lo primero que venga a tu mente, me gustaría preguntarte, con todo lo que haces, lo que has logrado, más mencionado que estás en constante viajes y sigues con esta curiosidad, ¿cómo te cuidas? Me cuido de 3 formas. Uno, me gusta comer rico como a todos nosotros, pero me balanceo bien. 2, hago ejercicio, corro, al menos 3 veces por semana, 4 veces idealmente. Y 3, trato de dormir bien. Realmente necesito dormir bien. A veces no se puede, ¿no? Sobre todo si estás con una agenda muy complicada o cambiando de horas. Pero trato realmente de dormir te diría no menos de 6, 7 horas, idealmente. Bien importante. Y cuando puedo, por lo menos una vez cada 2 semanas me duermo un buen tramo de 8 o 9. Pero necesito dormir bien. Entonces, comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, importante. ¿Cuáles dirías que son los 2 o 3 hábitos más importantes que te han permitido construir el camino que hemos recorrido hoy? 1, levantarme temprano y 2, leer. ¿Por qué levantarte temprano? Siento que el día es más largo para mí, que tengo más horas para hacer cosas. Sí, siento eso. Normalmente me levanto a las 5:30, máximo 6, y siento que el día es largo. Imagínate todo lo que puedes hacer hasta el Qué almuerzo. buena. Pero si te levantas a las 8, 9 y vas a la oficina a las 10, ya está, se acabó la mañana. 100%. Siento que desde que abro los ojos hasta el almuerzo ha pasado todo un día y la tarde es otro día más. Mencionaste también el hábito de lectura. Si tuvieras que recomendar 1 o 2 libros, ¿cuáles son? Leo mucho artículo, leo muchas cosas de actualidad. Eh, Hay un libro que me gustó, que lo leí hace mucho tiempo y lo he vuelto a leer, The Kite Runner. Me encantó. Es una novela que me encantó, linda, hermosa novela, de amistad, de amor eh, entre 2 niños. Y siempre la recuerdo. Siempre la recuerdo y te diría, y lo dejo con esa que si la pueden leer es hermosa. Y básicamente, claro, mientras todo el día estás leyendo artículos y estás leyendo estudios y cosas, pues eso obviamente es información. De vez en cuando es bueno leerte una novela que te saca, ¿no? del modo y te pone en otro planeta. Buenísimo. Vamos a dejar todas las recomendaciones de Lucho en la descripción del episodio, gente, para que puedan encontrarlas rápidas. 3 últimas preguntas rápidas. Tienes al genio de la lámpara enfrente, le puedes pedir 3 deseos. ¿Cuáles son? Buena pregunta. Salud, primero. Familia. Y amigos. Tienes a Lucho de 6 años frente a ti y le puedes decir una frase. ¿Qué le dices? Buen trabajo. ¡Qué buena! Me gustó, qué buena. Y la última, ¿cómo y dónde te puede encontrar la gente? Me encanta conocer gente, me encanta escuchar opiniones, perspectivas, me encanta escuchar sueños, compartirlos, explorar oportunidades siempre de colaborar, de hacer cosas. La gente me puede escribir, mi correo es facilísimo, es lucho.torres@gmail.com, ahí estoy, y feliz de escucharlos y de conversar. Buenísimo.
Lucho, he aprendido muchísimo, he disfrutado bastante esta conversación. Te agradezco por tu tiempo y espero que pronto tengamos un segundo episodio para hablar. Tengo diversos temas que me encantaría explorar contigo, pero nada, tu camino personalmente me inspira muchísimo como emprendedor, así que te agradezco. Encantado, Alex. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias. Abrazo, que estés bien.